¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra clase hoy? Utilizar diferentes métodos numéricos para obtener aproximaciones a soluciones de ecuaciones de una sola variable. Entonces, ¿cuándo obtenemos soluciones a las ecuaciones de una sola variable? Cuando la función de esa ecuación es igual a cero. Los métodos numéricos de solución de ecuaciones de una sola variable aborda el problema de búsqueda de las raíces. ¿Qué es una raíz? Se refieren al punto donde la función corta al eje X. Entonces noten, esta línea verde es la función y está cortando al eje X en un punto. Este punto de corte es lo que se llama la raíz. Y tengo que hallar el valor del eje X donde se corta con la función. ¿Cuál es ese punto? Ese punto de raíz es el objetivo de estos métodos de solución de una variable. Este proceso implica encontrar una raíz o solución para una ecuación de la forma f de x igual a 0. Para una función f dada, una raíz de esta ecuación también recibe el nombre de 0 de la función. De 0. ¿Por qué recibe el nombre de el 0 de la función? Porque para ese valor de x, la función toma el valor de 0. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los métodos? Aquí tengo 5 métodos, pero en realidad hay 3 métodos adicionales que, o sea, yo no creo que el curso se vaya a enfocar todo al método de solución de ecuaciones, porque hay otras temáticas, no solamente los métodos numéricos se utilizan para la solución de ecuaciones, sino también para el cálculo de derivadas. Hay unas derivadas muy complicadas que no se pueden resolver por los métodos tradicionales que ustedes conocen. Entonces hay que utilizar métodos numéricos. También sirve para calcular integrales. Hay integrales que son imposibles por los métodos tradicionales. Hay que utilizar métodos numéricos. También hay que trabajar ecuaciones diferenciales. Hay ecuaciones diferenciales que por ningún lado dan. Entonces hay que utilizar métodos numéricos. Entonces no solamente en la solución de ecuaciones se utilizan métodos para dar soluciones. Hoy vamos a ver solamente el método de bisección para cumplir nuestro objetivo. ¿Cuál era nuestro objetivo? Utilizar diferentes métodos numéricos para obtener aproximaciones a soluciones de ecuaciones de una sola variable. El método de bisección, también conocido como el método de búsqueda binaria. Entonces, para encontrar una solución de una función, supongamos que yo tengo una función, y encontrar la solución es hallar el valor de x de tal forma que la función tome un valor de 0. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la función va a cortar al eje x. Entonces, para encontrar una solución a esa función, la función tiene que tener una condición, tiene que ser continua. ¿Saben ustedes qué es una función continua? Claro, ustedes ya debieron haber pasado por cálculo de derivadas, cálculo de integrales, ¿cierto? Debieron pasar ya por ecuaciones diferenciales, o sea que saben que es una función continua, no tiene saltos, ¿ok? Entonces, para encontrar una solución de una función, la función tiene que ser continua, pero no en toda la función, sino dentro de un intervalo. Entonces yo tengo que definir ese intervalo, es decir, debo escribir, identificar el límite mínimo de ese intervalo y el límite máximo de ese intervalo. Y para cada límite del intervalo, o sea, para el límite inferior que es a, yo tengo que hallar la función. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor de la función evaluada en el límite inferior? En a. Y también tengo que hallar el valor de la función evaluada en el límite superior, en b. ¿Ok? Y debe cumplir una condición para poder utilizar el método de bisección. La condición es que deben tener signos opuestos. Y aquí voy a explicar el algoritmo, no en forma matemática. Porque a veces la forma matemática, el algoritmo, eso lo van a hacer ustedes, ese es el trabajo de ustedes, y de todos modos también está en los libros. Yo no sé cuál es la bibliografía que ustedes están utilizando,
pero igual esa bibliografía, todos esos tienen el algoritmo. Y si no tienen el algoritmo es sencillo. Y ustedes tengo entendido que son de ingeniería de sistemas, o sea que ustedes pueden crear el algoritmo. Pero quiero que veamos el algoritmo aquí en forma gráfica, en qué consiste el método de disección. Primero que todo, esta es la función f de x. Y es igual a f de x. Y esta f de x, noten que es una función continua. Entonces yo necesito encontrar la raíz. La raíz es este punto de corte con el eje x. Entonces, muchas veces, cuando las funciones son muy complicadas, no resulta sencillo por el método de sustitución, igualación, despeje de ecuaciones, ¿cierto? A veces no resulta sencillo despejar esas ecuaciones, despejar la x de esas ecuaciones. Entonces, cuando no es tan sencillo, es cuando utilizamos esta herramienta. ¿Qué hacemos para hallar esta raíz o este punto? Entonces, lo primero que me dice el método es que tengo que definir un intervalo, o sea, un límite inferior y un límite superior que encierre a ese punto que yo quiero hallar. Entonces aquí no necesito precisión, yo escojo un límite mínimo que lo llamé A, el límite del intervalo, el límite inferior, y escojo un límite superior, B. Entonces noten que es el intervalo que me están diciendo, el intervalo AB. Y dentro de este intervalo cumple esta condición, que la función es continua. La función evaluada en el límite inferior, o sea en el límite del intervalo interior, FA, me da aquí en este punto. Y este punto está debajo del eje de las X, o sea que me va a dar negativo. El f de A es un valor negativo. Y hacemos lo mismo en el extremo superior del intervalo, o sea en B. En B también voy a hallar la función f de B. F de B entonces me daría este punto. Entonces ese punto me da en el eje, arriba del eje X, o sea, me va a dar un valor positivo. La condición para poder hallar el método de bisección es que el f de A, la función evaluada en el límite inferior, y la función evaluada en el límite superior deben tener signos opuestos. El f de B, ¿qué signo tiene? Positivo, ¿lo notan? Y el f de A tiene signo negativo. ¿Por qué esa condición? Porque es lo que me garantiza que la función va a cortar al eje X. Porque el f de A está en el eje negativo, está el lado negativo, y el f de B está en el lado positivo. O sea que la función obligatoriamente tiene que cortar al eje X. Una vez que tenemos eso, tenemos el límite A y el límite B, empezamos a hacer algo que le llaman iteraciones. Es dar un paso en el proceso que nos ayuda a acercarnos a esa raíz, a ese punto de corte. Entonces, ¿qué hacemos? El método de bisección me dice, hombre, tome el intervalo, tome los extremos del intervalo y halla el punto medio. ¿Cómo? Sumando los dos extremos y dividiendo entre dos. Hallamos ese punto medio. Y ahora tenemos dos secciones de intervalo. Una que sería de A hasta P1, desde A1 hasta P1, y la otra que va desde P1 hasta B1. Y veamos, yo voy a evaluar la función f de P, pero en P1, y yo la evalúo, y me da este puntico de arriba. Ese valor es como me dio arriba, me dio la función positiva, ¿sí o no? Y veamos f de B1. F de B1 también me dio positiva. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como la función en P1 dio positiva y la función en B1 dio positiva, significa que están al mismo lado. Y como están al mismo lado, entonces quiere decir que la función no va a cortar al eje X. Entonces, de estas dos regiones del intervalo, yo tengo que deshacerme de una. ¿De cuál me deshago? De aquella donde las funciones, donde la evaluación de la función queda del mismo signo. En este caso, el f de P1 me dio positiva y el f de B1 me dio positiva. Ahora, muchachos, ustedes se saben la ley de los signos. ¿Cuánto es más por más? Más. Y menos por menos. Y menos por menos. Más. Entonces, si yo multiplico esta función que dio positiva con esta función que dio positiva, entonces el más por más me dio más.
Si me da positivo, significa que yo no puedo utilizar este intervalo, me tengo que deshacer de esta primera parte. Entonces vamos a evaluar la otra parte del intervalo. Ahora voy a evaluar desde A1 hasta P1. El A1, evaluando la función en A1, me da f de A que dio negativo, me dio aquí abajo. Y la evaluación de la función en P1, f de P1 me dio aquí arriba. Entonces noten que ya uno me dio positivo y el otro me dio negativo. Este es positivo y negativo más por menos, menos, ¿sí o no? Si me da negativo, ¿qué indica? Me está indicando que la función corta al eje X, pero entonces noten que el intervalo ya no es entre A y B. Ahora ya no voy a tomar el B, sino que el B lo voy a reemplazar por mi nuevo intervalo. Mi nuevo intervalo sería desde A hasta P1. Este intervalo es más chiquitico y por lo tanto me estoy acercando a la solución. Bien, entonces cuando yo ya estoy entre A1 y P1, voy con mi segunda iteración. El nuevo límite del intervalo, que este P1 sería el límite superior, mi nuevo límite superior, y el A1 sigue igual. A este nuevo intervalo le vuelvo a hallar el punto medio, es decir, ahora voy a volver a reducir el intervalo. Hallo otra vez el punto medio. ¿Cómo lo hallo? Sumo el límite inferior con el límite superior y lo divido entre 2 y obtengo el punto P, el punto medio. Ahora notemos, el P sub 2 me dio acá. P sub 2 me dio acá. Pero este P sub 2 yo voy a evaluar la función f de x la voy a evaluar para este P sub 2. Cuando lo evalúe me da este punto. El P sub 2 ¿cómo me dio? Negativo. Y ahora voy a evaluar la función en A. La función en A es negativa. Entonces la función en A negativa y la función en P2 también es negativa. Ambos me dieron negativos, o sea, menos por menos, ¿cuánto da? Más. Más. Por lo tanto, si me da positivo, significa que ambas funciones, la evaluación de ambas funciones, me quedó en un mismo lado. Ambas están de negativo, ¿cierto? Quiere decir que no van a cortar al eje X, y note que aquí no corta el eje X. O sea que yo me voy a deshacer de esta mitad del intervalo. Entonces, ¿con cuál mitad me voy a quedar? Vamos a mirar la mitad de la derecha. Exacto, vamos a mirar ahora la otra mitad. Ya sabemos que la función evaluada en P2 me dio negativa. Miremos la función evaluada en B2. En B2 sería lo mismo P1, ¿cierto? Me dio acá. P1, que dio positiva. Entonces, para P2 me dio negativa y para B2 me dio positiva. Y más por menos, menos. ¿Qué significa? Como dio negativa, significa que uno está a un extremo, el otro está a otro extremo, y por ahí la función pasa cortando al eje X. O sea que ya noten que el intervalo primero era este grande, después era este, pero ahora quedó convertido en este de P2 a B2. Mi nuevo límite inferior cambiaría. Ya no voy a tomar el A2, sino que voy a tomar el P sub 2. Entonces este sería mi nuevo intervalo y cada vez el más pequeñito. Ahora mi nuevo intervalo es este. Y noten que cada vez me estoy acercando ¿a dónde? A este punto de corte, a la solución. Este proceso lo tendría que hacer hasta que el intervalo se haga tan chiquitico que quede muy cerquita, cada vez más cerca a este punto, a esta solución. Bien, entonces vamos a ver algunas características de la bisección. Primero que todo, se dice que es un método cerrado. Significa que para poder encontrar la raíz necesitamos encerrar ese punto entre dos extremos. Un límite inferior, un límite superior. Es decir, necesitamos encerrarlo en un intervalo. Ahora, este límite inferior es arbitrario. Usted escoge cuál es el número que va a ser como límite inferior. Tiene que ser un valor que se aproxime a la raíz. ¿Y cuál es el límite superior? Usted también lo escoge, un número que se aproxime a la raíz, no tiene que ser exacto. ¿Qué condiciones se necesitan cumplir para poder aplicar el método de bisección? Primero, ya lo vimos acá mientras desarrollábamos el algoritmo. Si la función evaluada en el límite inferior del intervalo
multiplicado por la función en el límite superior. Esto me va a dar un valor, puede ser positivo o negativo, esto también me da un valor positivo o negativo. Si al multiplicar los signos me da un número positivo, ¿qué significa que me dé un número positivo? Entonces me está diciendo que el intervalo AB no contiene la raíz. La segunda condición, si la función en el punto medio, la función en un límite inferior por la función en un límite superior, si la multiplicación de la función es menor que 0, entonces si yo multiplico las funciones y me da menor que 0, entonces me está diciendo que ese intervalo sí contiene la raíz. La tercera condición, en los métodos numéricos siempre se trabaja con aproximaciones, es decir, cada vez noten que estos intervalos van siendo cada vez más chiquiticos. Empezamos con un intervalo grande, después un intervalo más pequeño que fue este, después uno más pequeño que fue este, después otro más pequeño que es este, después otro más pequeño, cada vez uno más pequeño. Entre más iteraciones haga, más me voy a acercar. Por lo tanto, no voy a llegar a esa solución exacta, porque para eso tendría que desarrollar muchas iteraciones. Por lo tanto, se trabaja con grados de aproximación, con márgenes de error. Se hacen iteraciones hasta que la tolerancia sea menor a un dato dado. A ese dato dado le llamamos margen de error. ¿Y cómo se calcula el margen de error? Pues el margen de error se calcula primero tomando el punto medio de la iteración actual. Yo hago una iteración aquí, yo tomo el punto medio de mi iteración, en esta por ejemplo en la 2. Yo tomo el punto medio en la segunda iteración, que sería P sub 2, ese es P sub n. Se le resta el punto medio de la iteración anterior, o sea, se le resta el punto medio de la iteración anterior, o sea, se le resta el P sub 1. Eso es lo que significa P sub n menos 1. Pero, ojo, tenemos que hallarle valor absoluto. A ese valor absoluto lo divido entre el punto medio de la iteración actual. Al hacer esa división me da el margen de error. ¿Cuál es el margen de error que tenemos? Y si ese margen de error que nos va dando aquí es menor a la exigencia que yo coloco, porque yo coloco el límite de error que permito, si se cumple eso, entonces hasta ahí hago las iteraciones. Profe, Dime. Los compañeros preguntan que si está grabando la clase, profe. Sí, desde hace rato. Bien, aquí yo ya tengo un ejemplito, ya tengo programado el GeoGebra. Me gusta más el GeoGebra porque puedo hacer la programación y puedo ver muchas cosas más que en Excel. Entonces veamos, aquí en la función vamos a trabajar una función, por ejemplo, x a la 2. Vamos a probar con un ejercicio muy sencillo. ¿Qué pasa si mi función es x a la 2? Y x a la 2 menos 2. Noten, entonces mi función x a la 2 menos 2 tiene, ¿cuántas raíces tiene esta función? Tiene 2 raíces. Esta es una raíz y tiene otra raíz que es esta. Corta al eje x en este punto. Entonces nosotros debemos decidir cuál raíz vamos a hallar, porque no puedo hallar las 2 raíces al mismo tiempo. Tengo que hallar primero una y después tengo que hallar la otra. Entonces yo quiero hallar en qué punto esta línea verde, en qué punto la función x a la 2 menos 2 me va a cortar al eje x. ¿En qué punto? Este punto aquí, ¿cuánto vale? Entonces yo me puedo aproximar mucho. Y miren, ahí me estoy aproximando y ya probablemente esto me va a dar más o menos dónde estaría la respuesta. Está entre 1.41 y 1.42. Ahí va a estar la respuesta. Pero obviamente ahí porque estoy utilizando el GeoGebra y me da una aproximación. Pero si me dan la gráfica así, muy difícil, ¿cierto? Muy difícil cuál va a ser el punto donde corta al eje X. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el método de bisección? Primer paso, ¿qué nos dice el método de bisección? Que debemos definir ¿qué? El intervalo. El intervalo. Entonces, para este que tenemos aquí, ¿qué intervalo? ¿Cuál sería nuestro límite inferior? Entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es coloco el límite inferior 1 y el límite superior voy a colocar el 2. Ya. Entonces, noten,
aquí ya me está mostrando, la línea roja me está mostrando el intervalo. La primera iteración voy a desarrollarla. Tin, ¿qué hace? Ajá, ahí se define la primera mitad. Entre 1 y 2 el punto medio es 1.5. Entonces me dice, la solución aproximada es 1.5, o sea, la solución aproximada es el punto medio. Ahora, noten que aquí se dividió el intervalo en 2, pero se deshizo de una mitad y se quedó con la otra. ¿Con qué mitad se deshizo? Con la mitad que va desde 1.5 a 2. ¿Por qué se deshizo esa mitad? Porque la función evaluada acá es positiva y la función evaluada en el 2 también es positiva. Entonces, ahora mi nuevo intervalo, ¿cuál va a ser? El límite inferior sigue siendo 1, pero el límite superior ahora es 1.5. ¿Por qué? Porque la función evaluada en 1 me da aquí, negativa. Y la función evaluada en 1.5 me da aquí, positiva. Y ahí me va dando los intervalos, desde 1 hasta 1.5. Mi nuevo intervalo y la solución es esta. Hagamos la siguiente iteración. ¿Qué vale la siguiente iteración? Dividir el intervalo de 1 a 1,5, dividirlo entre 2. Noten que 1.25 sería acá. Me voy a acercar para que la veamos. Ya me acerqué. Daría 1.25. Daría aquí. Pero entonces, en 1 me daba negativo. Y el 1.25 también me da negativo. Como ambos son negativos, ya no me voy a quedar con el 1. Entonces mi nuevo intervalo sería desde 1.25 hasta 1.5. ¿Y vamos en cuál iteración? 2 iteraciones. ¿Qué pasa si aumento a la cuarta iteración? Note que ahora el intervalo quedó más pequeño y el intervalo en este momento está entre 1.38. Acerquémonos para verlo bien. Entre 1.38 acá y el límite superior 1.5. Sigamos a la quinta iteración. Cada vez me estoy acercando a la solución. ¿Sí lo notan? Entonces la solución me dice que va entre 1.38 y 1.44 y que la solución aproximada es este valor de g, en realidad es este g, es 1.41 y me sigo aproximando y el punto se va cada vez. Noten que ahí ya hice tantas iteraciones y mira dónde está el punto. Prácticamente ya el intervalo es tan chiquitico que podríamos decir que la solución aproximada es 1.41. ¿Y cuántas iteraciones llevo? 11 iteraciones. Ahora, entre más grande sea el intervalo, o sea, entre más lejos yo me coloque de la raíz, más iteraciones tengo que hacer. No es lo mismo colocar entre menos 2 y 2 que trabajar un intervalo, por ejemplo, entre menos 0.5 y 1. Entre más pequeño sea el intervalo, menos cantidad de iteraciones tengo que desarrollar. Bien, acá noten que yo tengo una hoja de cálculo. Aquí noten el margen de error era 0,2. En la segunda iteración, esta es segunda iteración, el margen de error era 0,2. Por favor, quiero que ustedes tomen una calculadora y me hagan el cálculo. Tomen nota de el margen de tolerancia, el margen de error. Es el punto medio actual, el valor absoluto de el punto medio actual menos el punto medio anterior sobre el valor absoluto del punto medio actual. Calcúlenme, el punto medio actual es 5/4. Réstenle el punto medio anterior. ¿Cuál es el punto medio anterior? 3/2. 5/4 menos 3/2. 0.25, profe. Dividido entre 5/4. Menos 0.2. Pero como estamos hablando de valores absolutos, ¿recuerdan? O sea que eso es 0,2. Aquí mira, ya vamos disminuyendo. El error disminuyó. Tomo el actual, la iteración actual, el punto medio de la iteración actual, menos el punto medio de la iteración anterior, el valor absoluto de eso lo divido entre el valor absoluto actual. Y me genera este margen de error. 9%, 4%, 2%, 1%, un error del 0.2%, un error del 0.1%. Aquí sería un error de 0.06%, 0.07 en realidad. Y así cada vez el error es más pequeño.
¿cuál es el error cometido en la 11ª iteración? Hay un margen de error de 0,035%. Si me dicen que el error sea 10 a la menos 5, o sea que el epsilon sea 10 a la menos 5. Si me dicen que es 10 a la menos 5, quiere decir que debería colocar 5 ceros delante del número. 1, 2, 3, 4, 5. Sería este. 1 por 10 a la menos 5. Este es 8 por 10 a la menos 5. ¿Sí o no? Este es lo mismo que decir 8 por 10 a la menos 5. Entonces este me da 4 por 10 a la menos 5. 2 por 10 a la menos 5. ¿En la qué iteración? En la iteración 16ª. Entonces en la iteración 16ª me dice que el valor que más se aproxima a esta solución es, el valor de x es 1.414550. Noten que acá aquí 1.4 se aproximó, ya me dio el primer decimal. El primer decimal también aquí se cumplió. El segundo decimal seguía cambiando. Aquí quedó 1.41 en la iteración 12. 1.41. Los dos primeros decimales ya se conservaban. Solamente está cambiando el tercer decimal. Aquí los dos decimales se conservan, sigue cambiando el tercero. Aquí, a partir de la iteración 16, ya se han garantizado los tres primeros decimales. Y más, 3, 4, 5, porque noten que... no, inclusive, mira que cuántos decimales ya se conservan en las tres últimas iteraciones. Por eso es que me da 0. Por eso es que me da 0. Prácticamente ya llegué a la solución. Ojo. Esa era la función que teníamos. Pero que yo puedo cambiar aquí la función. ¿Qué pasa si yo tengo x a la 3, x a la x? X elevado a la x, o algo más diferente, digamos 3 elevado a la x. 3 elevado a la x menos 2. Noten, automáticamente me genera la gráfica. Esta es la función 3 a la x, 3 elevado a la x menos 2. Entonces, hállenme en qué punto esta ecuación me corta el eje x. A veces este tipo de ecuaciones, la anterior era muy fácil y se puede hacer por factorización y se puede resolver. Pero este tipo de ecuaciones ya no es tan fácil despejar la x. De hecho, los resultados son logarítmicos. Y es en este tipo de ecuaciones donde es súper útil aplicar el método de bisección. Entonces aquí ya sabemos cómo hacemos. Ya sabemos más o menos entre qué intervalos podemos trabajar. Yo puedo trabajar entre 0.5 y 1 o entre 0 y 1, ¿cierto? Solamente que entre más grande sea el intervalo, más me voy a demorar en llegar a la solución. ¿Ok? Entonces, solamente quería mostrarles eso. Entonces vamos a definir, además de definir la función, que es lo primero que hago, además de definir la función, debo de generar dos entradas. Uno para el límite inferior, otro para el límite superior, y otros valores, unos deslizantes, unos deslizadores para cambiar el límite inferior o el límite superior. ¿Listo? Y otro para las iteraciones, que me indique qué iteración voy, en la iteración. Y adicionalmente, que me vaya mostrando unos resultados, que para cada resultado me vaya mostrando cuál es la solución aproximada y cuál es el intervalo que contiene esa solución. Eso es lo que queremos hacer.